Londres, 8 de enero de 1947. En el barrio de Brixton, todavía marcado por las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, nace David Robert Jones. La ciudad no es la capital vibrante que hoy imaginamos. Londres es gris, austera, en reconstrucción. Hay edificios dañados, familias enteras acostumbradas a la escasez y una sensación general de haber sobrevivido a algo demasiado grande como para celebrarlo. En ese contexto nace David. Su madre, Peggy Jones, trabaja como acomodadora en un cine. Su padre, Haywood Jones, en relaciones públicas de una organización benéfica. No son artistas, no pertenecen al mundo del espectáculo, pero el cine, la imagen, la música, las historias va a estar presente desde temprano en la vida de su hijo. David pasa sus primeros años en Bromley, una zona suburbana del sur de Londres. Es un chico callado, observador, no destaca por ser el más popular ni el más atlético. Tampoco parece, al menos en un principio, destinado a convertirse en una figura extraordinaria, pero hay algo que empieza a aparecer desde muy temprano. David observa, mira películas, escucha música, mira cómo se mueven los adultos, cómo se visten, cómo hablan y cómo piensan. A fines de los años 50, Inglaterra empieza lentamente a cambiar. El rock and roll llega desde los Estados Unidos, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry. Para muchos jóvenes británicos, esa música es una grieta en la normalidad. En el colegio no encaja del todo. Tiene un grupo reducido de amigos, pero también atraviesa conflictos. Uno de esos episodios va a marcarlo físicamente para siempre. Durante una pelea con un compañero llamado George Underwood, David recibe un golpe directo en el ojo izquierdo. No es una heterocromía como muchas veces se cree, sino una lesión. Ese ojo no lo convierte todavía en un ícono, pero sí en alguien consciente de su imagen. A comienzos de los años 60, David empieza a involucrarse seriamente con la música. David avanza por esos años sin una dirección clara, pero con una intuición persistente. En ese periodo, David no es todavía Bowie, es David Jones, un nombre común, demasiado común. En la escena musical británica, de hecho, ya hay otro David Jones que empieza a ganar notoriedad, el futuro cantante de The Monkees. La coincidencia no es menor. Para alguien tan atento a los símbolos, compartir nombre es un problema. Sus primeras grabaciones oficiales no tienen impacto comercial. Algunas suenan derivativas, otras directamente fuera de época. Fracasan más por falta de identidad que por calidad. En 1967 publica su primer álbum homónimo. El disco simplemente pasa. Es un trabajo curioso, con influencias del music hall británico, letras excéntricas, pero sin un público definido. Durante 1968, Bowie se retira parcialmente del circuito musical visible. No es que deje de crear, pero deja de exponerse. Durante este periodo, Bowie escribe canciones más introspectivas, menos teatrales, más frágiles. Se aleja del tono caricaturesco del disco debut y empieza a explorar una voz más personal, aunque todavía contenida. En este clima compone Space Oddity, aunque todavía no lo graba. La canción nace lentamente, no como un cálculo comercial, sino como una reflexión sobre el aislamiento, la desconexión y la mirada desde afuera. El año 68 no es un año de logros visibles, pero sí de transformación interna. Bowie empieza a entender que su fuerza no está en parecerse a algo existente, sino en construir desde la incomodidad. Para 1969 el clima cultural es más bien extraño. El idealismo de los años 60 empieza a resquebrajarse. La exploración espacial convive con el cansancio político. La idea de progreso ya no es inocente. En ese contexto retoma Space Oddity y cuando entra al estudio para grabarla no hay grandes expectativas. Es una sesión más. Sin embargo, la canción tiene algo distinto, una estructura poco convencional, un tono melancólico, un final abierto. La BBC decide usarla como parte de la cobertura del alunizaje del Apolo 11. El efecto es inmediato. De pronto, la canción queda asociada a un momento histórico y Space Oddity se publica como sencillo en julio de 1969. En 1970 publica el álbum The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo. Desde el inicio, el disco marca un quiebre claro con el material anterior. El sonido es más oscuro, más denso, las guitarras tienen más peso, las letras en sí se vuelven abstractas, inquietantes, a veces directamente perturbadoras. El álbum habla de identidad fragmentada, de control, de locura, de alienación. La portada del disco genera confusión y resistencia. En el Reino Unido aparece recostado en un sillón con un vestido largo, desafiando las normas de género de manera tranquila, sin provocación explícita. Bowie comienza en 1971 con una sensación ambigua. Bowie venía de años difíciles, discos que no funcionaban, cambios de estilo, búsqueda constante. Si bien vive en Londres con poco dinero, rodeado de artistas, escritores, actores y músicos, está leyendo mucho, mirando cine europeo, escuchando The Velvet Underground, Bob Dylan y a los Beatles. Hunky Dory es el disco donde David Bowie se encuentra a sí mismo por primera vez de manera clara. Musicalmente, Hunky Dory
es accesible, pero no es del todo simple, cambia de clima todo el tiempo. Este disco es clave porque define a Bowie como autor, introduce sus temas recurrentes, identidad, cambio, arte, alienación. Si bien no fue un éxito inmediato, con el tiempo se volvió uno de los discos más queridos y respetados de su carrera. Bowie comienza 1972 con una idea clara, aunque todavía incompleta. La música por sí sola no va a alcanzar, no porque las canciones no funcionen, sino porque Bowie entiende que el impacto real ocurre cuando todo está alineado. Sonido, imagen, gesto. Las canciones que Bowie escribe en este periodo empiezan a mostrar un patrón nuevo. No hablan desde la primera persona, sino que son relatos. En junio de 1972 se publica The Rise and Fall of Ziggy Stardust. La reacción del público es gradual pero intensa. Algunos se sienten atraídos, otros desconcertados. En sí, 1972 no termina con una explosión final, sino con una sensación de aceleración. Ziggy crece, el público crece, las expectativas crecen y Bowie en silencio empieza a preguntarse cuánto tiempo puede sostener este personaje sin desaparecer dentro de su propia creación. Cuando comienza 1973, Ziggy ya no es una promesa, sino más bien una realidad instalada. Los conciertos se multiplican, la prensa presta atención constante, el público crece y se diversifica. Cada aparición pública refuerza el personaje. Cada entrevista, cada sesión de fotos, cada show, Bowie se mantiene dentro de ese marco casi todo el tiempo. No hay pausas claras, la distancia entre la creación y el creador se vuelve cada vez más borrosa. Musicalmente, Bowie y la banda continúan trabajando con intensidad. No se detienen a celebrar y graban material nuevo mientras siguen de gira. De este proceso surge Aladdin Sane, publicado en abril del año 73. En paralelo, Bowie también graba Pin-Ups, un disco de versiones de canciones de los años 60. 3 de julio de 1973, Hammersmith Odeon, en Londres. Al final del show, Bowie comunica al público que es la última vez que tocan juntos. Muchos creen que habla de la banda, aunque en realidad está hablando del personaje de Ziggy. La noticia cae como un shock. No hay despedida épica, no hay una explicación detallada. Ese año no termina con el alivio inmediato que buscaban, sino que termina con una sensación de vacío. Bowie entra a 1974 con una necesidad más concreta: volver a tomar el control. En ese clima nace Diamond Dogs. El proyecto comienza como algo distinto. Bowie quiere adaptar 1984 de George Orwell a un musical, y si bien el proyecto no se concreta por cuestiones de derechos, queda la idea que no se pierde. En vivo, Bowie empieza a experimentar con puestas en escena cada vez más complejas, escenarios que se mueven, estructuras teatrales, cambios de iluminación constantes. El show deja de ser una sucesión de canciones, se convierte en un recorrido. Durante la gira de Diamond Dogs, Bowie entra en contacto directo con los Estados Unidos de una manera más intensa, no como un turista, sino como una figura de tránsito constante. Hoteles, aeropuertos, autopistas, ciudades que no descansan. Y ese contacto empieza a modificarlo. Bowie observa la música negra estadounidense con más atención, el soul, el funk, el ritmo como eje. Se siente atraído por una expresividad distinta, menos teatral y más corporal, menos narrada y más sentida. En ese contexto empieza a tomar forma Young Americans. Las canciones hablan de desilusión, de relaciones frágiles, de identidades en tránsito. Ya no hay mundos ficticios, hay escenas reconocibles, gente que se cruza, que se pierde o que no se entiende. Durante este año, Bowie empieza a mostrar signos de desconexión emocional. Se mueve mucho, duerme poco, se alimenta mal. La disciplina creativa convive con un desequilibrio personal cada vez más creciente. No es algo visible desde afuera, pero empieza a notarse en la rigidez. En 1975 aparece Fame, coescrita con John Lennon y Carlos Alomar. La canción se convierte en su primer número 1 en los Estados Unidos. Es un éxito gigante, pero su tono es más bien irónico, casi hostil podríamos decir. Señala a la fama como algo hueco y no como algo digno de ser celebrado. Bowie entra en 1976 profundamente afectado por el consumo de drogas, no como un exceso ocasional, sino como una presencia constante que estructura sus días, sus noches y su percepción del mundo. Todo es observado, todo es calculado, nada es inocente. En este clima aparece Station to Station. Bowie graba gran parte del disco sin recordar con claridad el proceso completo. Años después dirá que ese periodo está cubierto por una especie de neblina. La paranoia empieza a filtrarse en entrevistas y declaraciones públicas. Bowie habla de conspiraciones, de vigilancia, de amenazas invisibles. Es un momento delicado porque Bowie no mide ningún tipo de consecuencia. El consumo constante de drogas profundiza el aislamiento. Bowie se rodea cada vez de menos gente. La realidad se estrecha, la sensación de peligro se vuelve permanente incluso cuando no hay una amenaza concreta. 1977. David Bowie llega a Berlín intentando recuperar el control de su vida y limpiarse de sustancias. Berlín aparece como un lugar donde nada pasa y eso es exactamente lo que necesita. La ciudad es gris, silenciosa, dividida, no ofrece distracciones glamurosas ni un circuito cultural amable. Bowie vive de forma austera, camina, observa, se mezcla en el paisaje urbano sin llamar la atención. El consumo de drogas, central en los años previos, disminuye. No desaparece inmediato, pero deja de marcar el ritmo de cada día. Con esa reducción aparece algo nuevo
nuevo y a la vez incómodo: el tiempo. Tiempo sin estímulos constantes. Durante esta etapa, Bowie crea la famosa trilogía de Berlín, 3 de sus álbumes más aclamados. Low es el primer disco que Bowie graba después de decidir frenar. La primera cara del disco está llena de canciones cortas, interrumpidas, casi abruptas. Las letras son mínimas y muchas veces fragmentadas. La segunda cara abandona casi por completo la forma canción. Aparecen piezas instrumentales largas, lentas, melancólicas. No construyen un clima ni tampoco buscan una resolución. Funcionan como una especie de paisajes emocionales. Heroes se graba poco después en el mismo clima general, pero desde un punto de vista distinto. El sonido sigue siendo austero, experimental, pero aparece una tensión emocional más clara. Las canciones tienen mayor estructura. La voz vuelve a tener peso, aunque sin dramatismo exagerado. La segunda cara vuelve a lo instrumental, pero ya no es introspectiva como en Low. Es más épica, más abierta, influida por el paisaje berlinés, por la historia y por la sensación de una ciudad partida. Por último, Lodger es el más incomprendido de los tres. No tiene la oscuridad de Low ni la carga emocional de Heroes. El disco suena inquieto, ritmos irregulares, estructuras torcidas, canciones que parecen desplazarse constantemente. Aquí se empieza a sentir una salida de Berlín, aunque no un regreso al pasado como se pensara a primera vista. Cuando empiezan los 80, Bowie ya lo hizo casi todo. Inventó personajes, rompió estructuras, sobrevivió a excesos, redefinió el rock varias veces. En ese punto toma una decisión consciente: querer comunicarse con más gente. En los 80, Bowie abandona la figura del artista críptico y adopta una imagen limpia, elegante, más accesible. Trajes bien cortados, estética moderna, menos ambigüedad provocadora. Se vuelve una figura omnipresente. MTV, entrevistas, giras masivas, cine. Bowie entiende el lenguaje visual de la década y lo usa con inteligencia. Scary Monsters, aunque técnicamente abre la década, funciona como un puente. Es experimental, nervioso, oscuro. Es el último Bowie claramente inquietante antes del giro pop. Para muchos, su último gran disco clásico, entre comillas, antes del mainstream total y, en mi opinión, uno de sus mejores trabajos. Let's Dance, de 1983, es el gran punto de quiebre. Bowie trabaja con Nile Rodgers y abraza el funk, el pop y la pista de baile. Es un éxito absolutamente enorme. Las letras siguen siendo políticas y oscuras como en China Girl o Let's Dance, pero están envueltas en brillo. Acá es donde Bowie se vuelve una superestrella global. Tonight, de 1984, y Never Let Me Down, del año 87, acá aparece el problema. Ambos discos intentan repetir la fórmula del éxito, pero sin la misma convicción artística. Hay buenas canciones, sí, pero también complacencia y producción excesiva. De hecho, Bowie mismo fue muy crítico con estos trabajos más tarde. No es que sean fracasos absolutos, pero sí discos donde Bowie se siente atrapado por su propio éxito. En los años 80, Bowie también aparece y actúa mucho en el cine. The Man Who Fell to Earth había sido antes, pero ahora llegan Merry Christmas, Mr. Lawrence, Labyrinth, una de sus apariciones posiblemente más recordadas, y también The Hunger. Su figura se vuelve icónica para una generación, incluso para aquellos que no siguen toda su discografía. Aunque externamente parece triunfante, internamente Bowie empieza a sentirse desconectado. El éxito masivo le trae visibilidad, pero también repetición y agotamiento. Esto explica por qué a fines de la década hace algo impensado: rompe con su imagen y forma The Tin Machine. Tin Machine fue una banda que formó Bowie a medio camino entre metal alternativo, metal de garage, una cosa así, que si bien no fue bien recibido comercialmente, fue terapéutico para él. Le devolvió el contacto físico con la música, la banda y el riesgo. En mi opinión, es una de las cosas que menos escuché y que menos me gustan de Bowie. De vuelta como solista, Bowie lanza un disco íntimo y personal, Black Tie, White Noise, del año 1993. Habla de su boda con Ayman, mezcla jazz, soul, electrónica, pop adulto elegante, reflexivo, en transición. Es un disco más bien de reconciliación consigo mismo. De Buda o Suburbia, de 1993, a menudo ignorado, pero fundamental. Banda sonora que le permite experimentar sin presión comercial. Mezcla ambient, rock, pop y psicodelia. Es uno de sus trabajos más libres de la década y me resulta más interesante que los anteriores. Outside, de 1995, es un disco conceptual oscuro, fragmentado, con influencias industriales, narrativas crípticas. Es ambicioso, incómodo, fallido por momentos, hay que decirlo, pero profundamente valiente. Earthling, del año 97, acá Bowie absorbe el sonido de la electrónica y del drum and bass de la época. Ritmos rápidos, guitarras agresivas. Bowie se muestra vital, activo, por momentos casi juvenil. Un disco energético y sorprendentemente vivo, de lo mejor de la década. Hours, de 1999, cierra la década bajando un poco el ritmo. Es introspectivo, melancólico. Bowie mira el tiempo, el desgaste, la memoria. Durante la década de los 90, Bowie encuentra estabilidad con Ayman, deja atrás los excesos, cuida su salud, vive con mayor calma, y eso se refleja en la música: menos autodestrucción y mayor conciencia. También vale aclarar que en 1998 lanza Bowienet, un
extraño, vamos a decirlo así, servicio de internet que merece su video aparte. Al entrar en los años 2000, David Bowie no está en crisis creativa ni en decadencia. Está por primera vez en décadas establemente bien. Vive en Nueva York con su esposa Ayman y su hija pequeña. Su vida cotidiana es tranquila. Camina por la ciudad, lleva a su hija a la escuela, lee, escucha música, mira arte. Es un Bowie doméstico, algo impensable en los 70 u 80. Sigue interesado en el arte contemporáneo, en la pintura, en la literatura, colecciona arte, participa en debates culturales, pero sin exposición constante. No necesita estar presente todo el tiempo. Musicalmente trabaja con calma. Heather y Reality surgen de este estado, no desde la urgencia, sino desde la estabilidad emocional. En una nota más oscura, en junio de 2004, durante la gira de Reality, Bowie sufre un problema cardíaco. Durante un concierto en Alemania, sufre un dolor fuerte en el pecho. Días después, se confirma que tuvo una obstrucción en la arteria coronaria y debe someterse a una angioplastía de urgencia. No es un susto menor, sino que es algo muy serio. La gira, lógicamente, que se cancela de manera inmediata. Bowie desaparece de la escena pública. Este momento marca un punto de inflexión definitivo. Bowie entiende que no necesita seguir exponiendo su cuerpo a giras largas, estrés constante y exigencia física extrema, y toma una decisión radical para alguien como él: priorizar la vida privada. Después de casi una década de silencio real, David Bowie vuelve sin aviso previo. No hay entrevistas, no hay campañas, no hay explicación. Un día aparece un single nuevo, Where Are We Now? La reacción es de sorpresa absoluta, no solo porque vuelve, sino por cómo vuelve. The Next Day es un álbum denso, largo, lleno de canciones, no tiene un concepto cerrado ni un personaje. Las letras están llenas de referencia al pasado, a Berlín, a personas, a momentos, a versiones anteriores de sí mismo. Musicalmente, el disco no intenta sonar moderno ni tampoco retro. Es un rock sólido, bien producido, con guitarras claras y una banda ajustada. No compite con nada, se sostiene por sí solo. La portada, que es la tapa de Hero pero tachada, es una declaración silenciosa. Ese Bowie existió, este es otro. No niega el pasado, pero tampoco vive de él. El final, Blackstar, 2016. David Bowie lo graba mientras sabe que está gravemente enfermo. Padece cáncer, aunque solo su círculo íntimo lo sabe. Hacia afuera no hay comunicados, no hay despedidas explícitas. Desde el primer tema, Blackstar se siente distinto. No es rock tradicional, no es electrónica pop, tampoco es nostálgico. Es oscuro, fragmentado, inquietante. Bowie trabaja con músicos del próximo video.